Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas. Esto es Viva la Vida. Pues a todos los que se están conectando recién, reciban un saludo a la distancia, un abrazo a la distancia y bienvenidos, bienvenidas a la segunda hora de nuestra programación. Entonces, ¿qué es la personalidad? Muchos investigadores, inclusive desde antes de Cristo, ¿no? Desde el siglo V, si no me equivoco, muchos se han dedicado a estudiar esto, a la persona, ¿no? Muchos científicos, médicos, psicólogos, filósofos han estudiado la personalidad. Uno de ellos, por ejemplo, es el médico Hipócrates y Galeno, que hasta la actualidad se mantiene vigente todavía la teoría que ellos sostienen. Entonces, la palabra personalidad proviene del latín personare y de la palabra griega prosopon. ¿Qué significa estas palabras en español? Estas palabras significan máscara. ¿Por qué máscara? Para los griegos, una máscara era un elemento importante en el teatro, ya que los actores se colocaban máscaras con distintas muecas en su rostro para mostrar un estado de ánimo, y al mismo tiempo este elemento servía para amplificar la voz del escenario, es decir que los actores se ponían máscaras para representar ciertos estados de ánimo. De ahí viene la palabra persona y también la palabra personalidad, para representar un estado de ánimo. Entonces por eso es que ahora decimos que tenemos muchas máscaras por nuestros cambios de personalidad que tenemos. Nos comportamos de diferente manera en diferentes situaciones. Cuando estás en la casa con la familia te comportas de una manera distinta. Cuando estás en la calle o en la iglesia o en el trabajo te comportas de diferente manera en cada lugar. Entonces eso significa que estamos cambiando de máscara a cada rato. Entonces en 1996 define la personalidad como una organización relativamente estable de características estructurales y funcionales, innatas y adquiridas. Mucho ojo aquí, innatas y adquiridas, o sea, de nacimiento y otros son aprendidos. Se define también como un conjunto de rasgos, características físicas, psicológicas, biológicas que te hacen único. La personalidad permite construir una identidad propia y adaptarse al mundo y al entorno, es decir, la personalidad te hace único, distinto de los demás. O sea, todos esos rasgos, ya sean psicológicos, físicos, características psicológicas, físicas, biológicas, toda esa unión de esas características a ti te hace una persona única, con una identidad propia. Entonces, si queremos hablar de tipos de personalidad, pues vamos a tener que hablar de cada uno de nosotros, porque cada uno de nosotros tiene su propia personalidad. No podemos encasillar, no podemos agrupar a las personas en un solo cajón, no podemos poner a todos en una sola canasta, porque cada uno se comporta de diferente manera, cada uno tiene su propia personalidad, su propia identidad. Entonces acabamos de decir que la personalidad está conformada por todas las características físicas, psicológicas, fisiológicas, biológicas de cada uno. Ahora, la personalidad está conformada por dos componentes. Una es el temperamento y otra es el carácter. Entonces, vamos a definir qué es el temperamento y qué es el carácter. Bueno, el temperamento es la base genética de cada uno, es decir que todos nacemos con un tipo de temperamento, es hereditario, hemos nacido con cierto temperamento. El temperamento se manifiesta desde el nacimiento, inclusive antes de nacer ya cada uno tiene su temperamento y esto permanece por toda la vida. Se trata de diferencias innatas y se reconoce desde el momento de nacer. ¿Y qué es el carácter? Entonces el carácter es lo que aprendemos, ya sea del entorno familiar, de la sociedad, del lugar donde vivimos, de todo lo que nos rodea, eso va formando nuestro carácter. Entonces la personalidad está compuesto por esas dos, ¿no? Por nuestro temperamento, por aquello con el cual hemos nacido y por aquello con el cual hemos venido aprendiendo durante nuestra vida. Entonces esas dos forman nuestra personalidad.
Entonces ese es todo el tema del día de hoy, pero vamos a ver algo más. Vamos a ver algunos tipos de temperamento. Los médicos, como decía adelante, los médicos griegos, Hipócrates y Galeno, distinguían 4 tipos de temperamentos. Si tú buscas información, como te decía en la internet, sobre esto vas a encontrar demasiada información. Vas a ver de acuerdo a la corriente psicológica, de acuerdo a los autores. Este concepto es antiguo, pero hasta el día de hoy todavía se mantiene vigente y es muy estudiado, ¿no?, en diferentes áreas de la educación, de la psicología. Muy atentos a esto porque cada uno va a poder identificarse qué tipo de temperamento tiene. Como decíamos hace un momento, nosotros hemos nacido con un cierto temperamento, venimos ya de fábrica con un tipo de temperamento. La primera es el temperamento melancólico. ¿Cuáles son las características de las personas melancólicas? Son personas analíticas y reflexivas, son sensibles, se enamoran fácilmente, son amigos leales, son muy perfeccionistas y disciplinados, no dejan a medias lo que comienzan, aprecian la belleza del arte, son personas idealistas. Si tú tienes estas características, posiblemente eres melancólico. Ahora, ¿cuáles son las debilidades que tienen estas personas? Son indecisos, analizan las cosas en exceso, tienden a deprimirse, les gusta dar una imagen de sufridos o víctimas, son personas rencorosas. Esas son las debilidades que puede tener una persona melancólica. Segundo es el temperamento flemático. Son personas tranquilas, son serenas, casi nunca se enojan ni se alarman, o sea, muestran poco sus emociones. Son muy buenos amigos y tienen buen sentido del humor. Pueden hacer reír a carcajadas a los demás, mientras ellos no pierden la compostura, es decir, que tienen un dominio propio. Son personas muy organizadas, no llegan nunca tarde a una cita. Les gusta la rutina y les molesta que les rompan sus rutinas, es decir, quieren cumplir al pie de la letra todo lo que se trazan. Son buenos consejeros si les pides un consejo. Entonces, la característica principal del temperamento flemático es la paciencia. Seguramente has conocido ahí en tu grupo de amigos o en la casa, alguno de tus hermanos o de tus hermanas es una persona muy paciente, que le gusta estar en calma, no se alegra mucho, tampoco se entristece mucho, o sea, tiene una estabilidad pero alucinante. Esa persona es flemática. Pero tiene defectos. ¿Cuáles serían sus debilidades? Una de sus debilidades, por ejemplo, es que son personas indecisas. No tienen conflictos con nadie, pero procuran siempre salirse con la suya. No les gustan los compromisos, son provocadores, no les gusta perder su comodidad ni su tranquilidad, por eso no se comprometen. No les gustan los conflictos, son personas que apagan el entusiasmo de los demás. Bueno, esos son sus defectos que podrían tener las personas flemáticas. Pasamos al tercer temperamento, que es el temperamento colérico. Bueno, las personas coléricas son líderes natos, no se desaniman con facilidad, son independientes y autosuficientes, son dinámicos y activos, saben delegar el trabajo, se proponen metas y se organizan muy bien, son exigentes con los demás, es decir, que les gusta hacer las cosas bien hechas, les gusta planificar, les gusta que las cosas salgan bien, son líderes por naturaleza. Son personas con reacción rápida ante las emergencias, es decir, que cualquier situación que se presente, ellos actúan de manera rápida. Esas son las personas coléricas, ese es el lado positivo que ellos tienen. Seguramente ahí conoces en tu casa o en el grupo de tus amigos a alguien con estas características, que le gusta hacer bien las cosas, que es perfeccionista, planificado, que aquel que le gusta mandar, que le gusta siempre estar adelante. Esa es una persona de temperamento colérico. Pero ¿cuál es su debilidad? Bueno, su debilidad son que pueden caer a ser personas mandonas, ¿no? Por estar adelante, pues se les puede pasar y pueden pasarse de mandones, ¿no? Pueden aprovechar, digamos, la situación. Son impacientes.
se deleitan en el pleito y la controversia. Les molestan las lágrimas y las emociones. Son como, en otras palabras, como personas un poco frías. Otras debilidades que tienen son personas violentas y explosivas. El trabajo se puede convertir en su prioridad, descuidando así tal vez las otras áreas. Son personas que pueden ser rudas y sin tacto para tratar a los demás. Y el cuarto temperamento es el temperamento sanguíneo. No es sanguinario, es sanguíneo. ¿Cuáles son las características buenas que tiene una persona sanguínea? Bueno, las personas sanguíneas tienen una personalidad atractiva, son el alma de la fiesta, son conversadores, cuentan anécdotas, son los más chistosos, en otras palabras, ¿no? Tocan a las personas cuando hablan, hacen reír a la gente, son el alma de la familia, del grupo. Seguramente conoces por ahí alguna persona con estas características, ¿no? Que siempre está alegre, siempre está mostrando su alegría, siempre tiene una chispa por ahí. Por ejemplo, estamos en una reunión, está un poco aburrida la reunión quizás, y llega alguien, entra y cambió todo el escenario. Llega él y todos prestan atención y se ponen felices porque saben que esa persona, cualquier cosa que diga siempre va a levantar el ánimo de los demás. Son ese tipo de personas que se les llama sanguíneos. Pero estas personas también tienen sus debilidades. ¿Cuáles son sus debilidades? Normalmente son impulsivas, es decir, que a veces hacen las cosas sin pensar. Es algo negativo, ¿no? Porque pueden meter la pata quizás por hacer algo que no debían hacer o por hablar algo que no debían hablar. A veces no son puntuales, a veces son muy desorganizados o desorganizadas. Disfrutan de las personas y luego las olvida. Se distrae con facilidad. No cumplen sus metas, son muy improvisadores este tipo de personas. O sea, son sus debilidades, ¿no? No necesariamente es así, pero pueden caer en estas cosas, ¿no? Pueden llegar a no cumplir sus metas, no tienen una disciplina, digamos, no tienen un orden que seguir. Siempre olvidan sus promesas, sus compromisos. Inclusive esto puede parecer para algunos que no son sinceros, ¿no? No son sinceros, no son personas maduras. Entonces esas debilidades pues definitivamente deben mejorar. Entonces todos tenemos estos 4 temperamentos, pero podemos resaltar en uno o en 2. Entonces estas características que hemos mencionado, como les dije, son características que vienen de nacimiento. Hemos venido con este temperamento desde nacimiento. Por eso viene ahí la importancia del carácter. El carácter es lo que vamos aprendiendo en la vida. Entonces nuestro carácter nos va a ayudar a formar estas cosas con el cual hemos nacido. Nuestro carácter nos va a ayudar a fortalecer nuestros lados buenos. Hemos conocido un poco sobre los 4 temperamentos que hoy en día se estudia. Hemos dicho que nuestro temperamento viene de nacimiento. Y nuestro carácter vamos formando, vamos aprendiendo de acuerdo a nuestra convivencia diaria, ya sea en la casa, en la sociedad. Y esas 2 cosas van armando nuestra personalidad. Por ejemplo, pasa algún accidente por ahí y cada uno va a reaccionar de diferente manera ante esa situación. ¿Por qué ocurre eso? Porque nosotros tenemos una personalidad única, cada uno se va a comportar o va a reaccionar de diferente manera. Y es importante conocer estos temperamentos que hemos visto, identificar cuál es nuestro temperamento, identificar cuáles son nuestras fortalezas y cuáles son nuestras debilidades. Y también conocer a la otra persona, ya sea en la casa o en el trabajo.
Tampoco lo que pretendo no es encasillar a cada uno, no quiero encasillarte y decirte tú eres una persona melancólica o sanguínea o colérica o flemática, no es bueno encasillarnos en una sola. Es cierto que tenemos este temperamento, que hemos nacido con alguna característica desde nacimiento, pero todo eso se puede fortalecer, como hemos dicho, con nuestro carácter, con todo lo que vamos aprendiendo. Entonces, aquí lo que importa no es cómo hemos nacido, sino lo que importa es ahora, el presente. ¿Qué es lo que estamos aprendiendo? ¿De qué es que estamos llenando nuestra mente, nuestra vida? ¿Qué es lo que estamos aprendiendo todos los días? Todo eso va formando nuestro carácter y nuestra personalidad. Que el propósito te acompañe. Nos vemos en la próxima. Chao.